Redefinió Hollywood y sobre todo el culturismo. Entrenaba durante horas, 6 días a la semana, con un volumen que hoy cualquier entrenador te diría que es excesivo, contraproducente, incluso lesivo. Y sin embargo, construyó el físico que hasta el día de hoy, más de 50 años después, sigue siendo el estándar del culturismo clásico. Entonces surge la pregunta: ¿estaba equivocado el resto del mundo o estaba equivocado Arnold? Hoy vamos a responderla con lo que nos dice la ciencia. Arnold Alois Schwarzenegger nació en 1947, en Thal, un pueblito de Austria. Hijo de un policía estricto, de familia conservadora, y desde los 10 años ya era un chico que no encajaba en el molde. A los 13 descubrió el levantamiento de pesas, y a los 15 ya tenía claro lo que quería ser: el mejor culturista del mundo. Lo que siguió después fue una historia de obsesión casi enfermiza. A los 17 empezó a entrenar en serio. Se mudó a Múnich para acceder a mejores instalaciones. Ganó su primer título europeo a los 18 y tan solo con 20 años ganó su primer Mister Olympia. No conforme con eso, repetiría esta hazaña y se convertiría en uno de los pocos que lo ganaría en 7 ocasiones, compartiendo el récord con Lee Haney y Ronnie Coleman. La diferencia es que Arnold dominó la edad dorada, la época donde el físico era escultura, proporciones, cintura pequeña, hombros anchos, definición, una estética que sigue siendo para la mayoría de la gente el físico ideal. Pero el culturismo fue solo su primer paso. Después de retirarse del escenario, se convirtió en una de las estrellas de acción más grandes de Hollywood: Terminator, Predator, Total Recall, Commando. Llegó a Estados Unidos prácticamente sin hablar inglés y terminó siendo gobernador de California. Pero hoy no vamos a hablar de su carrera política. Queremos saber cómo construyó ese físico, qué pensaba que estaba haciendo y si la ciencia le da o no la razón. Arnold entrenaba en la era dorada del culturismo, en Gold's Gym de Venice Beach, California, junto a Franco Columbu, Frank Zane, Dave Draper. Una generación entera de monstruos que redefinieron lo que era posible con el cuerpo humano. El sistema Arnold era lo que hoy llamaríamos una rutina de alto volumen, con splits dobles. Entrenaba 2 veces al día, 6 días a la semana. Sí, 2 veces al día. En una sesión típica, podía hacer hasta 20 series de ejercicios para un grupo muscular. Para pecho, por ejemplo, press de banca, aperturas con mancuernas, press inclinado, press declinado. Todo con múltiples series. No estamos hablando de 4 series de 12 repeticiones y a casa. Estamos hablando de 25, 30 series por músculo en algunos casos. Él seguía los principios de Joe Weider, quien fue su mentor, algunos de los que aplicaba con más frecuencia. Entrenamiento de congestión. Buscaba el pump, esa sensación de sangre acumulada en el músculo. No era solo un capricho estético. Creía que el pump era señal de que el músculo estaba recibiendo nutrientes y creciendo. Superseries. Combinaba ejercicios de grupos musculares opuestos sin descanso. Bíceps con tríceps, pecho con espalda. Esto le permitía mantener la intensidad alta, mientras dejaba que un grupo descansara mientras trabajaba el otro. Periodización intuitiva. Arnold no usaba datos, no medía cargas en un Excel. Ajustaba por sensación. Si algo no lo hacía crecer, lo cambiaba. Tenía décadas de entrenamiento intuitivo que le daban una percepción corporal altísima. Arnold consideraba el pullover como un ejercicio fundamental, no solo para su espalda, sino para su pecho. Él sostenía con firmeza que este movimiento era capaz de expandir su caja torácica si se realizaba con una técnica de respiración profunda, lo cual más adelante vamos a entender que no era exactamente así. El fallo muscular como herramienta, no como regla. A diferencia de lo que algunos piensan, Arnold no llegaba al fallo en cada serie. Usaba el fallo selectivamente, en los últimos sets de los ejercicios principales. Y hay algo que mencionaba constantemente y que durante décadas se consideró pseudociencia: la conexión mente-músculo. Él decía que cuando entrenaba bíceps no pensaba en mover el peso, pensaba en contraer el músculo. Visualizaba el músculo creciendo. La ciencia de la época lo ignoró, pero la ciencia de hoy
tiene algo muy interesante que decir al respecto. ¿Era demasiado volumen? La primera pregunta que cualquier persona entrenada se hace al escuchar la rutina de Arnold es, ¿no es eso sobreentrenamiento? ¿No destruyes el músculo antes de que pueda recuperarse? I liked to be a little bit overtrained because to me I responded better and I got more definition because remember, in my days we were not as sophisticated when it comes to dieting and we didn't have the food supplements that are available today. Los estudios de hipertrofia modernos, como los de Brad Schoenfeld, uno de los investigadores más citados en ciencias del ejercicio, muestran que el volumen tiene una relación dosis-respuesta con la hipertrofia, hasta cierto punto. Más volumen, dentro de un rango, produce más músculo, pero varía enormemente entre personas. Para la mayoría de naturales, el rango efectivo semanal por grupo muscular está entre 10 y 20 series. Pero claro, Arnold hacía más que eso. ¿Cómo lo manejaba? Como prácticamente todos los culturistas de élite de su época, no era natural. El uso de esteroides anabólicos estaba completamente normalizado en el culturismo profesional de los años 70, y él mismo lo ha reconocido públicamente. Esto cambia todo el análisis. Los esteroides anabólicos no solo aumentan la síntesis proteica, también aceleran dramáticamente la recuperación muscular. Un atleta asistido puede tolerar y beneficiarse de volúmenes que literalmente destruirían a un natural. La tasa a la que repara el tejido muscular dañado es cualitativamente diferente. Es importante que entiendas esto, ya que si eres natural, como la enorme mayoría de personas que entrenamos, no puedes replicar la rutina de Arnold esperando sus resultados. Y no te confundas, no es porque seas inferior, sino que la biología que Arnold tenía en ese momento no era la misma que la tuya. Un punto que suele ignorarse al analizar el volumen extremo de Arnold es que el entrenamiento no solo agota los músculos, sino también el procesador que los controla, el sistema nervioso central. Cada vez que realizamos una serie, el cerebro debe enviar impulsos eléctricos potentes para reclutar las fibras musculares. Arnold realizaba hasta 30 series por grupo muscular, una carga que para la mayoría resultaría en lo que hoy denominamos volumen basura. Esto ocurre cuando el sistema nervioso está tan fatigado que ya no es capaz de reclutar las fibras de alta intensidad. Simplemente estás moviendo el peso por inercia, sin generar un estímulo de crecimiento real. Pero claro, él podía sortear este obstáculo gracias a una capacidad de recuperación sistémica sobrehumana, permitiéndole mantener la eficiencia del impulso nervioso durante horas. Para un atleta promedio, intentar replicar esta frecuencia solo garantiza una caída en el rendimiento y un riesgo elevado de lesión, ya que el sistema nervioso colapsaría mucho antes que los músculos. Lo interesante es que, más allá del volumen extremo, muchos de los principios que Arnold aplicaba intuitivamente han sido validados por la ciencia moderna. Un estudio publicado en el European Journal of Applied Physiology en 2016 encontró que enfocarse activamente en el músculo que estás entrenando, la famosa conexión mente-músculo, aumenta significativamente la activación electromiográfica de ese músculo. Dicho simple, pensar en el músculo mientras lo entrenas hace que trabaje más. Arnold lo sabía sin un laboratorio. Hoy sabemos que la hipertrofia ocurre por 3 vías: tensión mecánica, daño muscular y estrés metabólico. Este último, mejor conocido como PUMP, es el que Arnold priorizaba, pero la ciencia moderna dice que la tensión mecánica, levantar pesado con buena técnica, es el motor principal. Esto tiene sentido para el cuerpo de un culturista como él, porque el contexto hormonal altera las reglas del juego. El uso de sustancias no solo acelera la síntesis de proteína, sino que maximiza la respuesta al estrés metabólico. Mientras que para un atleta natural el PUMP puede ser un indicador secundario de crecimiento, para Arnold era una herramienta de expansión celular. Al saturar el músculo de sangre y nutrientes de forma constante, se lograba una hidratación celular que facilitaba la hipertrofia incluso cuando la tensión mecánica no era el foco principal en las últimas series de la sesión. Las superseries de grupos opuestos, que usaba constantemente, han demostrado en investigación moderna mantener el volumen de entrenamiento en menos tiempo, sin sacrificar rendimiento. Un estudio de Robbins et al. Mostró que no hay diferencia significativa en fuerza o hipertrofia entre superseries de grupos opuestos y series tradicionales, pero las superseries son más eficientes en tiempo.
over with the dumbbell, which was as you remember, we talked about that, my favorite exercise, to lie across the bench and to have a heavy dumbbell, like 120-pound dumbbell, and to do like 15 reps of that to get great serratus, to expand your rib cage and all those things. So, yes, you would. La ciencia moderna ha desmentido este proceso. Una vez finalizada la pubertad, los cartílagos costales y las estructuras óseas no se expanden ni se modifican mediante el entrenamiento de resistencia. Pero esto no significa que Arnold estuviera perdiendo el tiempo. El valor real del pullover en su físico radicaba en el desarrollo masivo del serrato mayor y la porción inferior del pectoral. Al fortalecer estos músculos, Arnold lograba una ilusión estética de mayor amplitud y profundidad en el torso. Es un ejemplo perfecto de cómo un concepto erróneo desde la anatomía ósea puede dar resultados visuales extraordinarios si el músculo objetivo recibe el estímulo adecuado en estiramiento y expansión. La investigación actual sugiere que entrenar cerca del fallo, no necesariamente en este, es importante para el estímulo de crecimiento. Lo que sí ha cambiado es la comprensión de que llegar al fallo en cada serie aumenta el tiempo de recuperación necesario de forma desproporcionada. Arnold llegaba al fallo de forma selectiva, lo cual hoy sabemos que es la estrategia más inteligente. El método Arnold era un producto de su tiempo, su genética y su contexto farmacológico, pero no era pseudociencia aleatoria. Había intuición brillante debajo de todo ese volumen extremo. La ciencia moderna valida sus principios fundamentales, aunque no su aplicación directa para el atleta natural. Entonces, después de todo esto, ¿qué pasa si quieres inspirarte en su método siendo natural? Estas son las cosas que sí puedes incorporar y las que no deberías replicar, dado tu contexto. Primero, la conexión mente-músculo. I think the biggest mistake is that you go to the gym and you go through the motion, but you don't really have your mind inside the muscle. So when you do a bicep curl, I can't just stand there like this. Yeah, you can. I've seen the guys training with me also 4 hours a day, 5 hours a day. But they look like shit. And why did they look like shit? Is because they didn't concentrate. No necesitas química para pensar en el músculo que estás trabajando. Enfócate en sentir la contracción, no en mover el peso. En ejercicios de aislamiento especialmente, esto marca una diferencia enorme. Segundo, las superseries de grupos opuestos. Son perfectamente aplicables para naturales. Combina bíceps con tríceps, pecho con espalda. Vas a entrenar más eficientemente y con mejor recuperación intrasesión. Tercero, la variedad de ángulos. Arnold no hacía el mismo ejercicio todo el tiempo. Atacaba el músculo desde múltiples ángulos. La ciencia respalda que la variación en el estímulo produce un reclutamiento más completo del músculo. No necesitas 8 ejercicios por músculo, pero 2 o 3 bien elegidos con ángulos distintos sí tiene sentido. Cuarto, la progresión y el desafío constante. Arnold siempre buscaba superar su sesión anterior. Eso es el principio de sobrecarga progresiva, que es el pilar número 1 de toda la ciencia de hipertrofia moderna. El volumen extremo de 25 series por grupo muscular 6 días a la semana va a llevarte al sobreentrenamiento si eres natural. Tu cuerpo no tiene la maquinaria de recuperación que tenía Arnold en ese momento. La frecuencia sin recuperación. Si entrenas un músculo todos los días sin dejarlo recuperar, estás destruyendo más de lo que estás construyendo. Un natural necesita entre 48 y 72 horas de recuperación por grupo muscular, dependiendo del volumen e intensidad. Los splits dobles. 2 sesiones diarias son para atletas de élite, con soporte profesional, nutrición de competición y probablemente algo más. Para el común de los mortales, una sesión bien ejecutada es más que suficiente. Para quien entrena sin ese apoyo extra, priorizar el pump sobre el levantamiento pesado suele derivar en una fatiga acumulada que no se traduce en músculo real, ya que carece del estímulo de tensión necesario para romper la homeostasis. Así que olvídate de congestionar el músculo con descansos de 30 segundos. Arnold Schwarzenegger es una de las figuras más extraordinarias que el deporte y la cultura popular han producido. Su físico sigue siendo inalcanzable para la mayoría, no por falta de trabajo, sino porque la biología que él tenía disponible no es la que tenemos nosotros, y eso está bien.
pero sus principios, como lo son la conexión mente-músculo, la variedad de estímulos, la obsesión por la progresión y el trabajo duro sin excusas, eso sí es algo que podemos y debemos aplicar. En el próximo video, vamos a hablar de la otra cara de la moneda, de un hombre que miraba todo este volumen extremo y decía que era una pérdida de tiempo, que con menos sesiones, menos series y más intensidad se podían lograr resultados superiores. Su nombre era Mike Mentzer, y su guerra con Arnold es una de las historias más apasionantes del culturismo. Sin más nada que decir, me despido. Y recuerda, mantente frío.